Hola, buenas. Este día, eh, pues mi nombre es Fabio Figueroa, soy residente y parte del equipo de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bloom y pues el programa académico que nos respalda es por parte de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Este día vamos a ver un tema eh, que se llama choque séptico, una patología que mundialmente es causa de las principales causas de muerte infantil. Es casi que un día a día para nosotros en la unidad de cuidados intensivos, en la emergencia, pacientes que estén ingresados en infectología con un proceso, pues obviamente infeccioso, pueden llegar a desarrollar esta patología, complicarse y necesitar un apoyo cardiovascular un poco más avanzado. Pacientes ingresados en el hospital en cualquiera de sus servicios están en riesgo de infecciones nosocomiales y llegar a producir de esta manera también una reacción inflamatoria que los condicione a un choque séptico. Entonces, veamos la agenda o los contenidos para esta charla. Primero, pues vamos a ver qué es choque. Porque hay diferentes tipos de choque, pero tenemos que partir de un concepto general de qué es choque como tal. Entonces, después poder ver qué es choque séptico, las definiciones actualizadas, ¿verdad? El consenso de sepsis 3, la respuesta inflamatoria como causa del daño orgánico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más detalladamente. No es en sí la infección lo que causa el problema, es cómo el paciente va a responder por medio de sus procesos inflamatorios, la que causa el daño orgánico y posteriormente la muerte. ¿Cuáles son los patrones hemodinámicos en el choque? Hay una escala de falla orgánica secuencial por el cual nosotros evaluamos, se conoce como SOFA. Nosotros evaluamos el daño a órgano por medio de exámenes de laboratorio y otros datos objetivos, no subjetivos, otros datos objetivos, y esto a mí me puede dar también una escala pronóstica, ¿verdad? Y cómo la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis 2017 y sus actualizaciones de 2020 nos guían o nos sugieren que manejemos a estos pacientes. Vamos a ver estos pasos y la importancia del tiempo en el manejo de estos pacientes. Es decir, entre más rápido actuemos con ellos y en el orden y en las sugerencias mundiales que hay, pues la morbimortalidad de estos pacientes va a mejorar, ¿verdad? Que es nuestro objetivo final. Y por eso, para concluir, es este mensaje que queremos dejar. ¿Cómo podemos entonces disminuir la mortalidad infantil por sepsis y choque séptico? Vamos a ver al final de la presentación que lo tenemos en nuestras manos poder disminuir. Imagínense qué privilegio nos da Dios por medio de la ciencia de poder cambiar el rumbo de la enfermedad y poder disminuir la mortalidad infantil. Pero hay que dar pasos firmes y valientes, si los queremos ver así, para disminuir y salvar la vida de estos pacientes. Entonces, sin más, empecemos con la definición de qué es choque. Pues básicamente es un desbalance entre la disponibilidad de oxígeno, que se abrevia como DO2, y el consumo de oxígeno en la célula. Es decir, cuánto yo le ofrezco a la célula, cuánto ella come. Esto mantiene un equilibrio de más o menos, el consumo de la célula es del 23% de lo que yo le dispongo, de lo que yo le pongo disponible. Ese es más o menos su consumo. Y cuando se pierde esta relación, entonces entramos en choque. Puede hacer que disminuya la disponibilidad o que aumente el consumo. Entonces, los objetivos del manejo del choque se van a orientar a eso, a mejorar este desbalance entre disponibilidad y consumo en la célula, pero sobre todo tratar la causa desencadenante del choque, porque yo puedo mejorar la disponibilidad, puedo tratar de disminuir el consumo, aunque es muy difícil, puedo trabajar mucho más en la disponibilidad, pero mientras yo no trate la causa que lo desencadene, es simplemente estar echando agua en un vaso roto. Siempre vamos a tener fuga si no tratamos la causa desencadenante del choque. Entonces, teniendo esto claro, podemos ahora definir
sepsis y choque séptico según el consenso o sepsis 3 de choque séptico. Podemos saber que sepsis es una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped ante una infección y esto es potencialmente mortal. Es decir, hay una disfunción del órgano que ¿quién lo va a causar? La respuesta desregulada del huésped. Es el huésped con su respuesta ante la infección que causa el daño orgánico y esto lo puede llevar a la muerte. El choque séptico es un subconjunto de esta sepsis, pero aquí ya hay una afectación un poco más importante a nivel circulatorio o hemodinámico, metabólico y celular. Y esto, por supuesto, se asocia a un mayor riesgo de muerte. Y aquí, esta gráfica nos ayuda a nosotros para poder entender y comprender y quitar este paradigma. No solo las bacterias son capaces de generar un choque séptico. Aquí, en el gráfico de la derecha de la pantalla, nosotros podemos ver todo el conjunto de microorganismos que son capaces de generar una cascada inflamatoria, es decir, una respuesta del huésped. Vean aquí, bacterias gram negativas, gram positivas, micoplasmas, micobacterias, hongos, virus, ARN, ADN, parásitos, y cada uno de ellos va a utilizar un receptor. Esto que ustedes se abrevia como TLR significa receptor tipo TOL. ¿Ah? Están ubicados en diferentes sitios de las células de defensa, específicamente los macrófagos. ¿Y qué pasa cuando uno de estos microorganismos, que ya vimos que no solo la bacteria, sino que cualquiera de ellos, se une con uno de estos receptores? Bueno, veamos la imagen que está a la izquierda de la pantalla. Y cuando se une por medio de los DAMs y los PAMs, que son por medio de las moléculas, por medio de las estructuras que se reconocen, estas estructuras, hay una modificación del receptor tipo TOL y cuando este se modifica, inicia toda una cascada inflamatoria, llegando a factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1. Entonces, inicia una respuesta inflamatoria. ¿Quién la inició? Cualquiera de estos microorganismos. Cualquiera, no solo bacterias. Entonces, dengue, por ejemplo, puede causar sepsis y choque séptico. Sí, dengue puede. COVID, sí, lo vimos, lo acabamos de vivir. El COVID genera choque séptico. Esa era la causa de muerte. ¿Por qué? Porque el huésped va a responder de diferente manera por medio de sus mecanismos inmunológicos e inflamatorios y es la respuesta del huésped que lo va a llevar a un fallo multiorgánico. Aquí, en línea entrecortada, podemos ver la homeostasis del sistema inmune, pero cuando inicia un proceso séptico, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, también hay un síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio, pero es esta respuesta. Vuelvo a repetirlo y vean que lo recalco. No es el microorganismo, es la respuesta del huésped, es cómo responde el huésped desreguladamente, lo que va a llegar a causar el fallo multiorgánico, independientemente si era virus, bacteria, hongo, independientemente de eso, es la respuesta del huésped. Es decir, que hay una predisposición a cómo yo voy a responder y esto me puede llevar a fallo multiorgánico. Así es. Esto podría ser la explicación porque unos pacientes, a todos probablemente nos dio COVID. Vuelvo a traer el caso de COVID para que vean que no es una bacteria, es un virus. Y para explicar esto, ¿por qué probablemente a todos nos dio COVID? ¿Por qué unos morían? ¿Por qué otros eh, quedaban en casa? ¿Por qué otros ni siquiera tenían síntomas? Es, depende, mucho tiene que ver la respuesta inflamatoria de cada uno de nosotros a la infección, ¿verdad? Esa gráfica nos lo demuestra. Y eso nos va a llevar al daño multiorgánico, que es lo que finalmente causa la muerte. Entonces es importante, ya conociendo lo anterior, saber que existen diferentes patrones hemodinámicos. ¿Y de qué me sirve a mí conocer el patrón hemodinámico? Bueno, según el patrón hemodinámico, vamos a ver más adelante que vamos a guiar nuestro tratamiento. ¿En qué aminas vamos a elegir? ¿Adrenalina, noradrenalina, dopamina? ¿A qué dosis la vamos a elegir? Bueno, según el patrón hemodinámico.
Existen dos grandes patrones hemodinámicos, el de resistencias vasculares sistémicas aumentadas o que anteriormente se conocía como choque frío. Ahí pueden ver ustedes cada una de las características que se tiene, pero veamos este video para que nos quede un poco más claro gráficamente. Aquí lo que vamos a ver es el llenado capilar y ustedes vean cuánto se tarda. Lo normal es 2 segundos. Aquí vamos aproximadamente con 6 segundos. 6 segundos de llenado capilar. Y vean, llenado capilar mayor de 2 segundos. Es decir, que las resistencias vasculares están aumentadas y eso a mí me traduce un gasto cardíaco disminuido. Es entonces que por medio de las resistencias vasculares, junto con las demás características que nosotros vemos enlistadas acá, podemos definir si es un patrón de resistencias vasculares aumentadas y si hay uno de resistencias vasculares aumentadas, pues tiene que haber uno de resistencias vasculares disminuidas o lo que anteriormente se conocía como choque caliente. Vean, aquí están las diferentes características y también pues un video para que gráficamente nos quede más claro, perdón, para que gráficamente nos quede más claro cómo podemos verlo al nosotros medir el llenado capilar. Vean, es prácticamente 1 segundo o menos el llenado capilar y esa es la diferencia de los patrones hemodinámicos y así vamos a ver más adelante, lo vamos a comprender que va a guiar nuestro tratamiento. Entonces, ¿cómo saber si el paciente está en choque? Los marcadores de oxigenación tisular. Aquí quiero hablar sobre otro paradigma, ¿verdad? El que el paciente esté hipotenso no quiere decir que hasta ese momento esté en choque. Si un paciente ya está hipotenso, hace mucho tiempo, o como dicen por ahí, hace ratos que está en choque. Es decir, que ya sus mecanismos compensatorios están fallando de tal manera que ya no es ni siquiera capaz de mantener la presión arterial, ¿verdad? Los marcadores de oxigenación tisular, si veíamos que choque se define como un desbalance entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno a nivel celular, pues yo tengo diferentes marcadores que a mí me dicen si estoy en metabolismo aeróbico o anaeróbico. Y por eso nosotros, aquí traigo un ejemplo de un paciente que tuvimos en la UCI. Por eso nosotros hacemos el análisis con gases arteriales y gases venosos, pero gases venosos centrales, porque la gasometría venosa central a mí me traduce el retorno venoso de todo el cuerpo. No me sirve una gasometría venosa periférica, porque ahí solo voy a estar evaluando esa zona. Por ejemplo, una gasometría venosa periférica de un acceso venoso que yo tengo en el antebrazo, solo voy a estar viendo el retorno venoso de la mano. No puedo extrapolar esos datos a un a todo el organismo, porque solo estoy viendo el sistema de retorno de la mano. Por eso tiene que ser venoso central, por medio de un catéter venoso central, ubicado idealmente en la vena cava superior, justo antes de la entrada a la aurícula derecha. Y vean, aquí en rojo se enmarcan los diferentes marcadores de oxigenación tisular que yo puedo evaluar en un paciente. El lactato, su valor normal es menor de 2, el exceso de base, su valor normal es de -2 a +2, ¿verdad? La saturación venosa central, veíamos, si yo le dispongo más o menos el 99-100% a mi paciente, pues él me tendría que devolver entre el 75 al 73%, según lo que mencionamos al inicio de la relación de disponibilidad y consumo. Vean, aquí me está regresando el 63%. Y con esto yo puedo inferir cuánto extrae la célula. Y esto se conoce como índice de extracción de oxígeno celular, que aquí lo hemos aumentado. Lo normal es 23 a 25%. Aquí está extrayendo el 31%. Y también la diferencia entre el CO2 arterial y el CO2 venoso. Lo normal es que sea de 5, aquí está de 15 por el metabolismo anaeróbico, es decir, con una gasometría yo puedo hacer esta valoración hemodinámica y definir si el paciente está o no está en choque por medio de los marcadores. Probablemente, aunque yo tenga marcadores de oxigenación tisular ya comprometidos, y aquí ya estamos hablando de choque séptico porque ya hay afectación metabólica, ¿verdad? Y hemodinámica, pero puede hacer que este paciente yo lo tenga normotenso. Por eso vuelvo y repito, un paciente en choque no es sinónimo de paciente hipotenso.
Un paciente en choque es el desbalance entre disponibilidad y consumo, y antes de llegar a la hipotensión, este paciente puede estar en choque. Entonces, ¿de qué me sirve a mí medir todos esos marcadores? Aquí lo vemos gráficamente. Aquí se relaciona el consumo, perdón, la disponibilidad y el consumo, y veamos cómo todos los marcadores de oxigenación tisular se van a ir variando a medida que yo me acerco a mi punto crítico. ¿Qué es acercarme a mi punto crítico? El punto de metabolismo anaeróbico, el punto en el que el paciente ya no va a ser capaz con sus mecanismos compensatorios de mantener esa entrega de oxígeno adecuada a las células, y todos los marcadores vean cómo se empiezan a modificar. La saturación venosa empieza a disminuir, obviamente, la extracción de oxígeno empieza a aumentar, el lactato se empieza a aumentar, y el diferencial de CO2 arterial y venoso pues también se empieza a modificar. Por medio de estos marcadores de oxigenación tisular, yo puedo ubicarme en qué parte de la curva o en qué parte de la relación disponibilidad y consumo estoy, y así saber si estoy cerca o incluso ya pasé el punto crítico. En los casos anteriores, pues vemos que el paciente ya pasó el punto crítico. Y esto es una tabla en la cual nosotros podemos ver según simplemente la saturación venosa, otra vez vuelvo, saturación venosa central, simplemente con un valor de saturación venosa central, yo me puedo ubicar en una interpretación clínica, como lo vemos aquí en esta tabla, e incluso ya llegar a hablar hasta de muerte celular, ¿no? Entonces vean qué importante es obtener todo esto. Y aquí es lo que yo les decía de la escala de SOFA. Aquí, más que pedir exámenes completos, nosotros deberíamos de solicitar exámenes dirigidos. ¿Exámenes dirigidos a qué? Pues a poder categorizar a nuestro paciente en sus diferentes daños orgánicos. Vean el SOFA. Aquí en las variables vemos qué sistemas evalúa, ¿verdad? Cuáles son los valores, y aquí el puntaje que se le da. Obviamente, a mayor puntaje, pues es mayor riesgo de muerte. Por ejemplo, un puntaje de 12 puntos, 15 puntos, estamos arriba del 80 al 90% de mortalidad. Entonces, no solo es una escala que a mí me sirve para saber si hay daño a órgano o no de una manera objetiva, sino que también a mí me sirve de una escala pronóstica, incluso hasta para hablar con los padres. Es importante una comunicación fluida y sincera con el padre. No le podemos esconder más tratándose de su hijo. Es lo más importante que él tiene y está en un momento delicado, probablemente en su peor momento, hasta ahorita lo que lleva de vida el niño. No podemos esconder la información al padre. Imagínense, esta escala es una herramienta que nos sirve incluso hasta para eso, porque yo, con un respaldo científico y objetivo, puedo decirle al padre cuál es el pronóstico de su hijo. Y al mismo tiempo a mí me sirve para evaluar qué daño de órgano tengo y hacia qué órgano y hacia qué variable yo tengo que dirigir mi esfuerzo. Entonces es una terapia bastante útil, bastante accesible en cuanto, bueno, si ustedes se ponen a revisar cada uno de los parámetros que pide en los sistemas, pues todos los tenemos en nuestro hospital Bloom: bilirrubinas, creatinina, una escala coma del ácido que se saca clínicamente, saber cómo está la presión arterial, si lo tengo o no lo tengo con aminas y cuál amina, a qué dosis, las plaquetas, ¿verdad? Gases arteriales para definir el Kirby. Todas esas son herramientas que las tengo a la mano en el Hospital Bloom. Entonces, sí es una escala a la cual yo tengo mucho acceso y todos los beneficios que ya les mencioné anteriormente. Entonces, con esto yo puedo categorizar a mi paciente, ya puedo definir si está en choque. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, entonces existe la campaña de sobreviviendo a la sepsis, este es su símbolo. Esto salió en el 2017, cómo manejar al paciente pediátrico y neonatal en choque séptico, y estas son sus actualizaciones en el 2020. Cabe recalcar que en esta campaña de sobreviviendo a la sepsis colabora tanto entidades norteamericanas, ¿verdad?, como entidades europeas, ¿verdad?, y la Sociedad Mundial de Cuidados Críticos, ¿verdad? Entonces son todas las entidades que a nivel mundial rigen el manejo de estas patologías. Y pues nos da un flujograma. Aquí quiero que recalquemos la importancia del tiempo. Vean, 0 a 5 minutos, ¿qué es todo lo que yo tengo que hacer? Reconocer
un estado mental disminuido y perfusión disminuida en el paciente. Entonces yo inmediatamente mejora la disponibilidad de oxígeno, establecer un acceso intraóseo o endovenoso, ¿verdad? Y empezar mi reanimación con líquidos. Algo importante es descartar que no tenga hipoglicemia o hipocalcemia, porque son situaciones que yo tengo que corregir inmediatamente. A los 15 minutos yo ya tengo que ver si me resolvió o no me resolvió, o respondió o no respondió a los líquidos. Y si este no respondió a los líquidos, se conoce como un choque séptico refractario a fluidos y yo inmediatamente tengo que iniciar las aminas. A los 15 minutos, el tiempo aquí es importante. ¿Y por qué? Por un concepto de la hora de oro. Ya lo hemos escuchado todos. ¿Y a qué se refiere la hora de oro? En una hora yo tengo para modificar la mortalidad de este paciente, para disminuir su morbilidad y su mortalidad y cambiar el rumbo de la enfermedad. Pero todo hacia tiempo, actuar ya, ahora, ahorita, para modificar la historia natural de este paciente. La historia natural de este paciente puede ser la muerte. En mi mano está, teniendo en cuenta estos principios, modificar. Y digo en mis manos, no solo en la mano del médico. Ustedes vean, el médico, sin una enfermera en este caso, no hace nada. O una enfermera sin el médico no hace nada. Somos un equipo. Y el equipo, con la ayuda de Dios, es que va a sacar adelante a este paciente. Porque yo puedo indicar, puedo pedir, pero necesito a alguien que me lo cumpla. Y por eso es que somos un equipo. Y vean acá, inicie periféricamente, endovenoso intraóseo, adrenalina o incluso noradrenalina. Y este es uno de los puntos que recalca la campaña en sus actualizaciones del 2020. No espere un acceso central, lo puede iniciar de manera periférica y necesita iniciarlo ya, dependiendo si es un choque frío o un choque caliente. ¿Se recuerdan de estas palabras, choque frío, choque caliente? Sí, las mencionamos cuando clasificábamos el choque según un patrón hemodinámico, las características del llenado capilar, si estaba frío, si estaba rubicundo. Todo eso ahora me sirve a mí para decidir qué medicamento voy a utilizar. Por eso es la importancia y por eso lo recalcamos anteriormente, adrenalina o noradrenalina, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, inicie periféricamente, tiene respaldo científico para hacerlo, que se puede generar una lesión en la piel, sí, pero el niño puede vivir. Probablemente de nada nos vaya a servir una piel íntegra y un niño lamentablemente fallecido. Aunque se escuche un poco cruel, yo prefiero una lesión que puede ser reversible, pero un niño vivo, a que tener que notificar a la familia que el niño ya no está con nosotros porque no iniciamos periféricamente las aminas. Hay respaldo científico para hacerlo, hagámoslo. Posteriormente yo puedo saber si no respondió y no mejora, pues hay resistencia a las catecolaminas. Aquí debo de considerar diferentes situaciones, por ejemplo, si hay una insuficiencia adrenal, pacientes de oncología que son sometidos a terapia y de esteroide prolongado, puede disminuir la función adrenal y necesitar un soporte con hidrocortisona. Luego, pues, tendríamos que hacer una evaluación más invasiva de la función cardíaca y así depende el escenario. Trabajamos en base a metas, mejorar una saturación venosa central arriba de 70, hemoglobina mayor de 10, y si ya está en adrenalina o noradrenalina, pues otras herramientas que yo puedo tener como milrinona, levosimendan, que no lo tenemos a la mano, ¿verdad? O nitrovasodilatadores, si ya está con adrenalina, agregar noradrenalina, perdón, si está con epinefrina, agregar noradrenalina, o si ya está con norepinefrina, pues las opciones sí son más vasopresina, terlipresina, que también se nos salen un poco de las manos. Acá en el país no contamos con ellas. Pero como ven, como pueden ver, es como una guía, como un flujograma que nos va llevando. Bueno, ya llegamos aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Y vuelven y ponen otra vez el tiempo aquí. Ven, aquí ya estamos en una hora. Es importante el tiempo. Finalmente, pues, el choque resistente a catecolaminas, que tenemos que ver si no hay neumotórax, si no hay un aumento de la presión intraabdominal, lo que conocemos como síndrome compartimental abdominal, hay que trabajar en ellas. Y posteriormente, pues, lo que es el futuro para nosotros, aunque el ECMO tiene más de 50, 60 años de historia,
El futuro para nosotros es llegar al ECMO o la membrana de oxigenación extracorpórea, ¿verdad? Entonces, este es el flujograma, pero ¿cómo yo puedo modificar la historia de este paciente aparte de ese programa? Quisiera hacer énfasis en las recomendaciones del 2020. La actualización en su recomendación del 2020 son aproximadamente 78 recomendaciones, pero en las que yo quiero hacer énfasis, o a mí me gustaría hacer énfasis, es específicamente en la recomendación número 15 y 16. Identificar y remover el foco infeccioso. Si hay que operar a este paciente, páselo. Si hay un problema abdominal quirúrgico infeccioso, opérenlo. Si hay un catéter infectado, remuévalo y ponga otro. O si no se puede en ese momento poner un catéter, pues quite ese catéter, vena periférica en la que conseguimos una nueva línea central, pero remover, quitar el foco infeccioso. ¿Y cuál es el respaldo científico? Pues bueno, es una recomendación fuerte, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo. Y en el último punto donde me gustaría hacer énfasis es en la recomendación 31 de esta guía, y es que todas, no hace distinción, todas las aminas pueden usarse por una vía periférica o un acceso intraóseo mientras tenemos ausencia de línea central. Y también es una recomendación fuerte. Eso es lo que traía para que revisáramos sobre choque séptico, sepsis y su manejo y las recomendaciones de manejo. Gracias por su atención. Eh, es un honor y un gusto que nos hayan tomado en cuenta para poder socializar estos conceptos, estas guías, estas prácticas y sobre todo estas últimas recomendaciones que mencioné al final para cambiar el rumbo y la morbimortalidad de este pacientito. Gracias.